video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, estudiantes? El tema del día de hoy es el Estado como problema y como solución, un texto de Peter Evans que nos va a permitir poner en perspectiva los análisis que nosotros hemos desarrollado con la lectura de María de la Luz Morán anteriormente y que nos hablaba sobre las visiones del análisis de la sociología política en la distribución del poder. Para esto, Peter Evans inicia en esta lectura tratando de explicar cómo debería de ser el papel que va a desempeñar el Estado durante la década de los 50 y los 60, teniendo una premisa importantísima que era el desarrollo de los Estados-nación, el fomento de la industrialización y también un proceso importante que debería de llevar a cabo, que es el de la modernización en sectores como la agricultura y el factor de infraestructura para la urbanización. Para Peter Evans, estos van a ser elementos importantes porque tenemos estas visiones pluralistas del mundo que van a tratar de llevar a cabo la democratización de los aparatos estatales, pero también de llevar a cabo el desarrollo económico de las mismas naciones. Entonces es por eso que Peter Evans comienza con esta premisa. Para Peter Evans, el Estado va a ser una causal, un motor importante que va a llevar a cabo junto con un trabajo compartido, un trabajo con diversos sectores de la sociedad que permitan una corrección del desarrollo de la industria y también una institucionalización de los mecanismos políticos para poder llevar a cabo un desarrollo de la estructura estatal, ¿no? Esto va a ser importante, va a ser un papel central que va a desarrollar el Estado y con esto va a traer una consecuencia importante que va a ser el impulso de distintos sectores de la sociedad. Peter Evans nos dice que para él poder interpretar si estos estados están llevando a cabo estas correctas funciones, lo va a hacer a partir de establecimiento de teorías como la teoría weberiana, la teoría de Hirschman y la teoría de Hersheynkron, que tienen que ver con el fortalecimiento de los aparatos estatales, pero con una correcta participación de la iniciativa privada y que para él se van a desarrollar el término de estados desarrollistas. Van a tener una característica específica a estos estados, van a extraer excedentes económicos, pero también van a fomentar la participación del grueso de la sociedad con bienes colectivos. Se van a fomentar las perspectivas empresariales de algunas élites privadas también. Se van a tratar de aumentar los incentivos para participar en este caso, pero también, y que va a ser muy importante, vamos a tener la posibilidad de que se establezcan inversiones con disminuciones de riesgo que les permitan apropiaciones de la renta pública al Estado y el uso de esta renta pública en un beneficio social de todos los ciudadanos. Y con esto puedan llevar a cabo procesos de profesionalización, procesos bien estructurados de los niveles organizacionales del aparato estatal y que esto fortalezca el desarrollo de estas sociedades. Pero para esto, el buen Peter Evans nos va a llevar en una evolución a través de ciertos estudios de caso sobre algunos ejemplos específicos para poder llevar a una diferenciación. Nos va a poner tres perspectivas importantes que a nosotros nos van a ayudar a llevar a cabo este análisis. La primera tiene que ver el que él llama un estado predatorio, que es Zaire, antes conocido como República Democrática del Congo, a través del presidente o dictador que está ahí, que es Mobutu Sese Seko. Este estado africano tiene una característica que
va a destacar Peter Evans, que es la ausencia de un aparato burocrático coherente. El Estado saireño se va a caracterizar por un Estado cleptopatrimonialista, lo dice en sus palabras Peter Evans, es este Estado que únicamente va a buscar apropiarse de las rentas públicas y de los incentivos que se generen a partir de la inversión con una visión distorsionada. Hay una debilidad importante porque las estructuras a través de las cuales se está desarrollando el Estado son estructuras que han sido cooptadas por algunos amigos, algunos familiares del dictador, en este caso de Mobutu Sese Seko, y que únicamente lo están utilizando para bienes personales. Hay altos niveles de corrupción y el Estado no funciona ni siquiera como proveedor de medios elementales para el funcionamiento de la economía moderna. Quiere decir esto, ni siquiera estamos hablando de que brinde seguridad, de que brinde cierta certeza dentro del mismo territorio, no hay una vigencia a los acuerdos que se lleguen a tener con algunas empresas privadas, y lo que hace es que también, como hay una apropiación de la renta pública, no hay una capacidad del Estado para invertir en infraestructura que tenga que ver con inversión pública en salud y educación. Este tipo de ejemplo es el Estado que menos utiliza las visiones teóricas que comenta Peter Evans en cuanto a la visión weberiana de Harshon y Hirschman. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer el dictador, en este caso, el gobernante, es enriquecerse y enriquecer a su círculo más cercano de colaboradores. Pasa completamente a un ejemplo importante que cambia de manera diametral el modelo de prelación, el modelo predatorio del Estado saireño, y tiene que ver con los estados desarrollistas, estos que sí tenían un proceso de innovación, estos que sí llevaban a cabo una participación entre el sector público y el sector privado, y rescata tres modelos importantes. El modelo 1 es el modelo japonés. El modelo japonés se caracteriza por retomar a todas luces un aspecto weberiano. Tiene una historia importante porque se da paso del control por parte del emperador, que al término de la Segunda Guerra Mundial y con la destrucción que infería la participación de este Estado en la Guerra Mundial, trajo como consecuencia que se apartara de la toma de decisiones y que se tejiera una nueva red administrativa importante en la cual el primer ministro tomará determinaciones y que se llevara a cabo una participación con el sector público y el sector privado a través de un establecimiento de normas muy claras, de reglas muy específicas en cuanto a quiénes podrían participar, ¿no? Nos dice Peter Evans que la red administrativa que se ejerce dentro del Estado japonés es un reflejo importante de lo que está sucediendo en la sociedad japonesa y que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Va a traer un cambio importante también el modelo japonés porque, como lo decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial debe de llevar a cabo un proceso de reestructuración y de inversión importante con participación del sector privado. Corea y Taiwán son otros de los dos ejemplos de estados desarrollistas que son muy similares, son estos tigres del Pacífico y que van a tener estructuras importantes en cuanto a los procesos de construcción. Hablamos de Corea del Sur y de Taiwán, dos países que van a llevar procesos de industrialización que favorecieron y facilitaron el grado de reforma estructural del Estado y llevaron a cabo la creación de ciertas agencias que permitieron la construcción de participación entre el sector público y privado. También establecieron un proceso de escalafón dentro de las distintas estructuras administrativas, pero no sin antes pasar por un proceso largo a través del cual ellos llevaron a cabo una selección importante de talentos de las principales universidades de estos dos países y que les permitían a los dos, a estos dos países, llevar a cabo un avance importante en cuanto al proceso de
fomento del desarrollo industrial. Cada uno con distintas estructuras llevó a cabo una participación importante y llevó a un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público que permitió el fortalecimiento de la economía de ambos países y el desarrollo de estos. Cada uno con una visión distinta y teniendo que pasar por distintos procesos. En Corea se tuvo que pasar por procesos de control importantes por grupos de la élite militar y que trajeron como consecuencia un retraso importante porque al igual que en el estado predatorio se pugnaba más por favorecer intereses personales. Cuando se den cuenta que los talentos que van emergiendo de las universidades pueden ser cooptados para el trabajo del sector público y privado, modifican la estructura de funcionamiento de las instituciones y van a trabajar en un proceso coherente e idóneo desde la visión beberiana de la administración pública y desde una visión de construcción de una burocracia fuerte que les permite a ambos países un proceso importante de consolidación como una de las grandes economías. Otro de los ejemplos que vamos a tener nosotros, que son ejemplos que va a denominar Peter Evans, que van a ser ejemplos intermedios, van a ser dos, Brasil e India. Dos países que tienen condiciones importantes de análisis porque llevan a cabo procesos emancipatorios en cuanto al ejercicio del poder muy similares. Recuerden que Brasil, mucho tiempo siendo una colonia portuguesa, también después de su independencia, llevando a cabo un control por parte de élites militares a través de las dictaduras. El caso indio es importante porque también durante mucho tiempo una colonia británica y después sus procesos han sido mucho más lentos en llevar a cabo la consolidación. Nos dice Peter Evans que es importante señalar que durante la época de los 70 hay un gran impulso a la economía brasileña que le permitiría en esos momentos llevar a cabo una posible emergencia como una economía pujante, pero que debido a los grandes niveles de corrupción y a las grandes diferencias que tienen en cuanto a la forma de llevar a cabo el reclutamiento para poder ingresar al aparato estatal, ha traído como consecuencia que no han llevado a cabo la consolidación de esos estados. En el caso brasileño es muy importante mencionar que el proceso durante la dictadura trajo beneficios económicos, pero no la consolidación del Estado como tal, porque como ustedes lo saben y como lo hemos revisado, estados fascistas con cuestiones dictatoriales, se fortalece la figura de los dirigentes y no se beneficia a un grueso de la población, ¿no? Este hecho, además de el que haya una brecha muy importante en cuanto a los que tienen y los que no, hay una brecha en la distribución de la riqueza, trae como consecuencia que no lleven a cabo la consolidación por esa mala distribución de la riqueza. Y en el caso de India es lo mismo, debido a que la estructura social dentro de la India todavía se maneja a través de castas. En este caso, no todos pueden participar dentro de la administración pública, no todos tienen las mismas condiciones para poder llevar a cabo la participación y entonces van dejando, haciendo a un lado a que todos puedan tener acceso a la modificación de su propia estructura de incentivos. Y entonces, como no todos pueden participar, como no todos pueden llevar a cabo tienen la misma cantidad de oportunidades, nos vamos a dar cuenta que esto va a traer una disputa, va a traer inestabilidades, va a traer un mayor nivel de incertidumbre que no logrará y que no llevará a cabo los niveles de consolidación de los estados. Básicamente lo que tenemos es que se trata de poner en práctica en estos países intermedios las teorías beberianas, las teorías de visión del estado de Hershey y Hirschman, pero no llegan a consolidarse por las mismas estructuras de la sociedad, estructuras societales. Básicamente nos encontramos con deficiencias en la distribución de la riqueza que
dificultan el proceso de consolidación de los estados. Para mí es muy importante señalar, como lo hemos visto con alguna lectura que estuvimos revisando de Pierre Bourdieu y el caso de las razas en contraposición de Estados Unidos y Brasil, nos vamos a dar cuenta que estos casos dentro del desarrollo de las estructuras sociales van a ser determinantes en los procesos de consolidación de los estados. ¿Por qué? Porque las sociedades llevan a cabo un gran apoyo importante a la consolidación de las instituciones. Y entonces no podríamos llevar, en el caso de estos países intermedios, estas consolidaciones por las deficiencias que se tienen dentro de la construcción de sus mismas sociedades. También es importante señalar que estos dos países, tanto India como China, tienen altos niveles de corrupción. El autor, Peter Evans, lo señala en el texto. Hay una gran cantidad de características en estos dos países que tienen que ver con la visión postcolonial, que tienen una visión postcolonial y que por esa misma situación no han logrado consolidar las estructuras de sus estados, ¿no? Esto va a ser muy importante debido a que nos va a impedir el desarrollo. A diferencia de los casos anteriores, como el caso desarrollista de Japón, Corea y Taiwán, que en un trabajo conjunto entre sociedad y aparato estatal lograron disminuir las brechas de distribución de la riqueza, lograron llevar a cabo mecanismos que permitieran la participación de todos, además de que se llevó una condición de premio para poder llevar a cabo los procesos de reclutamiento a través de la visión meritocrática de la ascensión a las estructuras de poder, y esto alejó a aquellas élites que participaban en la toma de decisiones. No se les segregó dentro de la participación, sino por el contrario, se les incentivó para participar de manera conjunta con aquellos otros grupos jóvenes que estaban emergiendo de las grandes universidades, y que con esto les permitiera una visión mucho más amplia del desarrollo del aparato del Estado. Y el ejemplo, podríamos decirlo, mucho más negativo, es el ejemplo de Zaire. El ejemplo de Zaire tiene todos los factores que podríamos decir van a evitar que los estados se desarrollen. Hay altos niveles de corrupción, hay altos niveles de apropiación de la renta pública, hay altos niveles de participación entre grupos cercanos al gobernante. Esto básicamente lo que va a traer como consecuencia es que respondan únicamente a los intereses del gobernante y no de las estructuras institucionales, y que se carezcan de los incentivos para poder establecer mejoras en el proceso de desarrollo del aparato estatal. Para nosotros, en el análisis, nos daremos cuenta que el tener una visión teórica clara, como lo es la visión weberiana dentro de la estructura de incentivos para el fortalecimiento del Estado, va a ser una herramienta importante, pero no determinante para la consolidación de los Estados. Hay otros elementos importantes para la consolidación de los Estados que tienen que ver con el desarrollo de sus sociedades. Nosotros vemos a la sociedad africana, y que lo hemos revisado desde textos al inicio del semestre, cómo modifica el punto, el objeto de análisis por las mismas condiciones a través de las cuales la sociedad africana se ha desarrollado. Lo mismo encontramos con la sociedad brasileña y la sociedad india. De India encontramos diferencias que impiden a los participantes, a los ciudadanos, al aparato estatal, llevar a cabo los procesos de consolidación. Y Peter Evans lo pone en una perspectiva de que puede ser en gran medida una característica que tenga que ver con el establecimiento postcolonial de estos tres países. Y una diferencia importante que nosotros encontramos en Japón, un claro ejemplo, es esa separación entre el aparato de dominio ideológico durante muchos años, como fue el caso del imperio y de estas condiciones de desarrollo que se imponían desde la condición del imperio, y que evitó que se pudiera llevar a cabo en algunos otros grupos la consolidación. Ellos separan
hay la creación de agencias estatales que fomentan la participación de la iniciativa privada y también de la inversión pública, y con esto hay una congruencia entre el trabajo de las instituciones que van a fortalecer la estructura estatal, ¿no? Y al final, con este tipo de elementos, lo que nosotros encontramos es que el trabajo dentro de las agencias públicas y privadas a través de un sustento importante de los grupos de la sociedad va a traer como consecuencia la consolidación de los estados, y que hasta el momento, en estos ejemplos que nosotros vemos en la lectura de Peter Evans, un trabajo desarrollado por ahí de 1996, nos permite tener una visión del comportamiento de los estados, pero que cuando nosotros analizamos en la realidad, en este momento que nosotros estamos viviendo, podremos darnos cuenta que se ha llevado a cabo un cambio importante en esta estructura de consolidación de los estados, de los aparatos estatales. Podemos ver a Brasil y a India, que hace 15 años nuevamente se postulaban para ser economías emergentes, y que debido a los gobiernos que han estado ahí, tanto el gobierno de Lula, de Dilma, no llevaron a cabo la consolidación, y ahora han llevado a cabo un proceso de retroceso en la figura de Bolsonaro. En el caso de India pasa lo mismo, no han llevado a cabo esa consolidación, y entonces al final lo que nos enfrentamos es que el proceso de un país como India se ha centrado en los conflictos que se generan alrededor del mismo. Tiene un conflicto importante geoestratégico con Pakistán, y esto ha traído una serie de consecuencias importantes que no han llevado a cabo la consolidación de estos estados. Ni hablar del Congo, de Zaire. Zaire no ha llevado a cabo esta consolidación, por lo mismo de que las figuras dentro de las cuales se han llevado a cabo el establecimiento de los liderazgos de los gobernantes han pugnado por enriquecerse, han establecido mecanismos para favorecer a sus allegados, a sus familiares, a sus amigos, y que esto ha traído como consecuencia que nos enfrentemos a condiciones bajo las cuales estos estados, que también fueron colonias, no han llevado a cabo su consolidación, ¿no? Y esto al final nosotros lo veremos, ha repercutido a nivel global en todo el continente africano, con excepciones de algunos casos como Sudáfrica, ¿no? Y algunos otros estados ahora en la parte norte que han llevado a cabo procesos importantes de revolución hace algunos años, ¿no? Que han sido inmiscuidos en esta parte de la primavera árabe. El caso de Libia, ¿no? Que es uno de los países que también modifica su estructura, pero que tampoco han llevado a cabo esos procesos de consolidación porque siguen siendo dependientes de las grandes potencias. Y el caso de Corea, Taiwán y Japón sí es diferente. El caso de Japón es un caso importante de análisis porque después de la Segunda Guerra Mundial, y con lo que significa el haber sido blanco de una bomba atómica, da un cambio en su estructura estatal a partir de la reformulación del desarrollo del sector industrial, del sector de la educación, y que con esto trae como consecuencia que nosotros al final cambiemos la perspectiva. El caso de Corea es lo mismo. Recuerden, Corea del Sur y Corea del Norte en la época de los 70s y los 80s tienen un conflicto importante, tienen un conflicto que se mantiene hasta nuestros días. Estos eran un solo país. Cuando se da la ruptura después de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del bloque soviético y el bloque capitalista, cada uno de los dos toman caminos diferentes, y nosotros los podemos llevar en el análisis. Vemos en el caso de Corea del Norte una limitación de las garantías individuales, una disminución de las libertades, una disminución de los mecanismos de desarrollo y fomento de crecimiento de la sociedad, y el caso de Corea del Sur es completamente distinto, ¿no? Un proceso innovador, lo vemos ahora en el proceso de la pandemia, procesos innovadores, procesos a través de los cuales se llevan a cabo mecanismos de participación de distintos grupos de la sociedad y que ayudan en el proceso de construcción de un aparato estatal robusto y bastante fuerte. El caso taiwanés también es un caso peculiar, por lo mismo, por la cercanía que tiene con China, y al final
trae como consecuencia el marcar una clara línea estratégica, no únicamente teórica a través de la visión bebeliana, sino una clara línea estratégica de construcción de instituciones que ayuden a fortalecer el aparato estatal y que eviten, por la misma cercanía que llega a tener con estas grandes potencias como lo es China, un control por parte de estas, mantener cierta autonomía, y esto únicamente se da a partir del fortalecimiento que puede tener el aparato del Estado en el trabajo en conjunto de las instituciones tanto públicas como privadas. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna participación? Sí, profesor. Adelante, Mar. Por ejemplo, en el caso de México, si buscáramos corregir nuestra burocracia con una organización burocrática coherente tal como la de Corea del Norte, no estaríamos dejando pasar... Corea del Sur, ¿eh? Recuerda que es Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. No estaríamos asumiendo que no existen intereses ni valores de por medio, y me parece que es un problema que no solo se presenta dentro de la burocracia, sino que también se presenta dentro de los órganos legislativos, porque parece que hasta algún punto llega a influir un poco la burocracia dentro de los políticos. Claro, y creo que una parte fundamental, porque creo que nosotros no hemos llevado a cabo los procesos de consolidación de los que nos habla Peter Evans, tienen que ver con un factor cultural que es una herencia de los procesos coloniales. Creo que es muy importante en el análisis tener las perspectivas de que tanto México y gran parte de países latinoamericanos no han llevado a cabo esta consolidación por un arrastre dentro de una condición de retraso en cuanto a sus condiciones de desarrollo como sociedad, y que tiene que ver con una cuestión cultural. Y no podemos dejar de lado que las instituciones, como los aparatos legislativos, como los aparatos burocráticos, los aparatos de la administración pública, tienen un círculo específico de participación dentro de la sociedad que no pueden dejar de lado. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos olvidar que las instituciones se forman a partir de las organizaciones, y que las organizaciones tienen su origen en las personas, ¿no? Y que las personas pertenecen a esta sociedad. Si las personas que pertenecemos a esta sociedad no hacemos este change, este cambio de mentalidad, difícilmente podremos encontrar una condición de análisis que nos permita modificar, aunque tengamos distintas teorías. Nosotros hemos visto la nueva gerencia pública, hemos visto distintos análisis de distintas visiones para poder llevar a cabo el fortalecimiento del Estado, pero no lo hemos podido encontrar y no lo hemos podido desarrollar, porque automáticamente el proceso de consolidación tiene que ir de la mano del desarrollo y si nosotros seguimos teniendo lastres que arrastramos, difícilmente vamos a poder llevar a cabo esos procesos de consolidación. Y el caso mexicano es muy importante muy similar al caso brasileño, en qué tan importantes van a ser las condiciones económicas, si no también le damos un punto importante a las condiciones de desarrollo como sociedad. No únicamente es enfocarse en el desarrollo económico, en el desarrollo industrial, en el desarrollo estatal, porque estos no se pueden dar si el desarrollo de la sociedad no se lleva a cabo, ¿no? Y entonces eso también va a ser determinante en el proceso de cambio de la estructura del Estado. Pues bueno, me parece que esto sería todo. Hasta aquí nosotros dejaríamos la sesión del día de hoy. Agradezco a todos parte de su compañía, y pues nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.